ministres la palabra, que tú toques nuestras vidas, nuestras mentes y corazón, porque solo tú tienes palabras de verdad, palabras de vida eterna. Que sea yo un mero micrófono a través del cual tú entregas la palabra para esta iglesia, para este pueblo, Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano, gracias. Pensando en que somos compatriotas de México, ¿verdad? Hace un poco más de un año, el pueblo mexicano escogió un nuevo gobernante, un nuevo presidente. Este hombre que poco a poco se fue ganando la admiración y el respeto popular, el respeto de la sociedad mexicana por cada una de las propuestas que él tenía. Las propuestas que se escuchaban y sonaban impresionantes en medio de una sociedad que tanto necesitaba escuchar algo bueno. Propuestas donde el ahora presidente aseguraba que México sería levantado de manera económica, que México pasaría todos los problemas que tiene con el narcotráfico, que México crecería como una potencia económica, y constantemente proponía soluciones. El ahora presidente propuso acabar con el problema de la violencia, y él proponía aumentar la seguridad del pueblo a tal medida que iba a aumentar o a implementar lo que hoy se conoce como la Guardia Nacional, iba a capacitar a las policías locales, y entonces proponía él: voy a acabar con la inseguridad en todo el país. Otra de las cosas que propuso como candidato es que él iba a aumentar el salario mínimo. Él quería darle más dinero a la gente para que tuviera más poder adquisitivo, y entonces la economía en el país comenzara a trabajar y México se levantara nuevamente. Quiso ponerse como una especie de Robin Hood mexicano, es decir, le voy a quitar el dinero a los ricos para repartirlo a los pobres, porque son los pobres los que tienen necesidad. Y así, mientras que era candidato, propuesta tras propuesta, el que ahora es presidente se fue ganando el corazón de las personas porque teníamos necesidad. Queríamos escuchar algo bueno. De la misma forma que en México, en otros países escogieron personas que tenían propuestas de cambiar el rumbo del país, que tenían propuestas de darle un impulso a la economía del país, como sucedió con Francia algunos años atrás, donde se eligió a un presidente joven que tenía propuestas importantes en el rubro de la economía, de volverle a dar a Francia el poder económico del cual una vez tuvo. Hoy, por ejemplo, también el país de El Salvador eligió a un presidente joven que no tiene carrera política, pero que tiene propuestas de llevar a este país a un nivel económico alto, de darle seguridad al país. Todas estas propuestas son muy lindas y suenan muy hermosas y suenan impresionantes ante los oídos de un pueblo que tanto necesita escuchar una buena noticia. Pero al pasar unos cuantos meses, vemos nosotros en México que el problema y la situación no ha cambiado, que el presidente no ha logrado enderezar la situación, no ha logrado encaminar al país a una mejora. Ha tenido constantemente oposición y críticas. De igual forma, el presidente francés durante los primeros meses enfrentó críticas dentro de su país, que desestabilizaron a la misma nación en Francia. Así como los políticos han propuesto tantos cambios, proyectando un país sin problemas, un país con seguridad, un país con riqueza, la ciencia también ha pretendido curar todas nuestras enfermedades. La ciencia ha llegado como una solución para la gente, poniendo al alcance de la gente todas las soluciones para cualquiera sea el problema de la humanidad. Y nos han pintado, mediante las propuestas que ellos ponen, un país, un mundo sin dificultades, un mundo sin contrariedades, un mundo sin pobreza, un mundo en el cual ya no exista más dolor ni enfermedad. Eso es lo que nos han pintado cada vez que hay elecciones y lo que nos trata de pintar la ciencia. No más problemas, no más dolor, no más enfermedad. Pero nosotros vemos
que las naciones experimentan un aumento de problemas constantemente. Las necesidades de la gente son explotadas en beneficio de las campañas de ellos y finalmente son olvidadas y desatendidas una vez ellos llegan a alcanzar el poder. Se nos pintan panoramas inalcanzables, promesas que son como una especie de foto donde todos ríen, donde todos visten con ropas famosas de marca, donde toda la población tiene el poder de adquirir carros costosos, donde toda la población en todos los países tienen el poder económico de adquirir casas enormes, donde la economía crece de una forma rápida y tranquila, donde nosotros en nuestros países podemos dejar las casas abiertas, las puertas abiertas de par en par, porque la seguridad es tal que no tenemos que tener miedo, y se nos pinta una película, una foto que es imposible lograr, una felicidad inalcanzable, porque nosotros desgraciadamente vemos que el ideal que nos han pintado no existe, no hay mejoras, no hay cambios y no se ha logrado atender a la sociedad. En los versículos que leímos, nosotros vemos a Jesús que contempla adolorido a la gran cantidad de personas que sufrían, y Jesús es conmovido y se dirige a sus discípulos y les hace 4 señalamientos que ellos necesitaban ver y que estaban olvidando. En este pasaje que leímos se encuentra como alguna forma, se encuentra como punto de final o culminación para una gira evangelística que Jesús comenzó en el capítulo 8. Cuando uno comienza a leer el capítulo 8 de Mateo, Mateo nos presenta a Jesús predicando, nos presenta a Jesús haciendo milagros, nos presenta a Jesús sanando y liberando a las personas. Y ese mismo trabajo de Jesús continúa en el capítulo 9 de esa misma forma, predicando, anunciando y sanando. Entre estos capítulos, el 8 y el 9, Jesús sana leprosos, Jesús libera endemoniados, Jesús sana enfermedades, Jesús calma tempestades, Jesús sana paralíticos, Jesús llama a pecadores al arrepentimiento, Jesús devuelve la vida a una niña que estaba muerta, Jesús sana a una mujer que sufría por 12 años, Jesús da vista a ciegos y Jesús le da el habla a los mudos. Gloria a Dios. Son 2 de los pasajes en los que tal vez encontramos el mover de Cristo, el ministerio de Cristo, de una forma tan dinámica que parece Jesús que no se cansa de tanto que hace. Son 2 de los pasajes en este evangelio, y tal vez en los 4, que nos manifiesta el ministerio evangelístico de Jesús. No hay grandes sermones, no hay grandes enseñanzas, pero nos encontramos con Jesús ministrando, nos encontramos con un Jesús que va, nos encontramos con un Jesús que atiende siempre las necesidades. Amén. Y de esa manera es presentado por Mateo, quien hace un resumen de la actividad ministerial de Jesús en el versículo 35, donde dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Esta misma forma la encontramos al principio del ministerio de Jesús en el capítulo 4 de este evangelio, en el versículo 23, donde Mateo dice que Jesús recorría todas las ciudades predicando, enseñando y sanando. Un resumen de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús iba, Jesús enseñaba, Jesús predicaba, Jesús sanaba, Jesús atendía las necesidades, Jesús escuchaba, Jesús veía, Jesús cumplía el mensaje de los profetas anunciando que vendría el Mesías a su pueblo, que vendría el Rey a su pueblo a rescatarlo finalmente. Y ahora Mateo vuelve a ilustrar esta actividad mesiánica de Jesús, diciendo que Jesús iba a toda aldea y a toda ciudad. Pero hay un punto que es importante señalar. Todas las aldeas que estaban alrededor por donde Jesús caminó eran aproximadamente 200 pueblos y aldeas.
Marcos dice que Jesús la recorrió 3 veces. Y aún así, la mies era mucha. Mateo nos dice que Jesús tenía un ministerio impresionante. Más de 200 pueblos visitó Jesús en 3 ocasiones. Más de 200 pueblos y aldeas, y aún así la necesidad era mucha. El ministerio de nuestro Señor impresionante, porque el reino de los cielos había llegado, la presencia del Rey estaba entre nosotros y lo hacía visible en esa manifestación de auxilio para la población, en esa manifestación de auxilio para un pueblo que estaba desesperado. Era tanto lo que Jesús hizo que aún así era demasiado poco. Y entonces Jesús dice que al ver a todas las personas que le seguían, su corazón es conmovido. La palabra que se usa en este versículo para compasión no es un simple desaliento, no es tristeza, ni es pesar. Es un sentimiento profundo. La traducción más literal podría ser: al ver Jesús a las personas, su interior, sus entrañas se movieron tan fuerte que fue conmovido y lloró. Pero este sentimiento de Jesús no es solo algo que se experimenta por la emoción o una mera emoción. Tampoco es una sensación. Es algo que se experimenta y que demanda una acción. Jesús vio a las personas y se conmovió. Jesús vio la necesidad de las personas y su corazón, sus entrañas se movieron de tal forma que Él tuvo la necesidad de hacer algo. Amén. Y Jesús dice: la mies, otra traducción, la obra de Dios es mucha. El evangelio había llegado para las personas como una respuesta de Dios a la necesidad de ellos. Gente que buscaba una respuesta para su dolor. Pero a veces se nos olvida que la obra de Cristo, la obra de la salvación o la obra de salvación para las personas, nos tiene que llevar primero a contemplar la necesidad de las personas. Tenemos que ver la necesidad de las personas. Porque somos muy tendentes a verlo desde lejos. Es fácil verlo desde lejos. Es fácil verlo a la distancia y sentir lástima, sentir tristeza y compadecernos y decir: oh, qué triste me siento por este problema, qué lamentable problema. Pero lo vemos desde lejos porque no lo experimentamos, porque no está cerca a nosotros. No consideramos ese problema parte de nuestra vida porque no nos ha tocado, lo vemos a la distancia. Después de todo, yo no tengo ese problema. Qué triste que allá en otro país esté muriendo tanta gente. Qué triste. Pero la tristeza como sentimiento no nos lleva a hacer algo en respuesta para esa necesidad de las personas. Porque tenemos esa constante de verlo desde lejos. Porque nos consideramos tan lejos y tan fuera de los problemas. Nos gusta verlo a la distancia porque no somos nosotros los que padecemos. Porque no somos nosotros los que lloramos, porque nosotros no somos los que estamos a mitad de esa tribulación, y aún todavía le agradecemos a Dios porque no somos los que estamos llorando por nuestro hijo que murió, porque no somos los que estamos llorando por la enfermedad que tocó nuestra casa, porque no somos los que estamos llorando por la situación económica que atravesamos, porque no somos nosotros los que atravesamos situaciones adversas. Le agradecemos a Dios desde lejos que nosotros no estamos atravesando ese problema y sentimos tristeza y lástima por aquellos que sí, pero nuestro corazón no es conmovido a hacer nada en respuesta a esa necesidad. En esta parte, Mateo nos presenta a Jesús, el Hijo de Dios, el Jesús encarnado que tomó forma de siervo, como dice Pablo.
Y fue ese mismo Jesús, el Hijo de Dios, el que sí vio la necesidad, y no solo la vio en la distancia, porque aun cuando Él no tenía necesidad de venir, Él decidió acercarse a la humanidad que sufría. Él decidió responder a la necesidad de las personas. Y la Biblia dice que Jesús vino y caminó entre nosotros, que Jesús hizo parte de su vida el sufrimiento de las personas, que Jesús no las veía desde lejos, que Jesús andaba entre ellos, que Jesús lloraba con ellos, que Jesús se juntaba con ellos, que Jesús caminaba con ellos, que Jesús atendía el problema desde cerca y no desde lejos. Gloria a Dios. El Hijo de Dios se acercó a los problemas de tal manera que aún Mateo nos dice en el capítulo 8, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Las hizo suyas. No sintió lástima desde lejos. Fue conmovido y las tomó al ver la necesidad en las personas. Por eso, hermano, es necesario ver la necesidad a nuestro alrededor. Es necesario no verlo como algo lejano que no está en nuestra vida, sino verlo como algo parte de lo que está a nuestro alrededor. Necesitamos experimentar la misma compasión de Jesús. Necesitamos sentir lo que Jesús sintió, y no solamente tristeza. Necesitamos ser conmovidos verdaderamente por la necesidad de las personas. Amén. Es interesante que Mateo nos dice en el versículo 35 que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas. La idea de esto es que Jesús decidió ir a todo lugar al que pudo. Fue una decisión personal de Él, bajo la voluntad del Padre, ir a todo lugar donde podía, cerca de Capernaum en Galilea. Pero Mateo dice ciudades y aldeas. La palabra que se usa para ciudad se refiere a un lugar grande, un lugar donde probablemente vivían personas en alguna buena situación económica, personas que tenían con toda probabilidad buenos recursos económicos. Pero no solo fue a las grandes ciudades, fue a las aldeas también. Y la palabra que se usa para aldeas es un pequeño pueblo donde vivían pocas personas con tal vez muchas necesidades económicas o tal vez en una pobreza extrema. Y Jesús no eligió a qué lugar ir o a qué lugar no ir. La Biblia dice que Jesús fue a todos esos lugares enseñando, predicando y sanando. Mateo nos dice que Jesús no solo lo experimentó desde lejos, que Jesús se metió de lleno a cumplir su llamado, que era predicar el evangelio, anunciar las buenas noticias en medio de tantas malas noticias que tenía la gente. Jesús vino para encarar al pueblo con un Dios que los llama, con un Dios que le dice al pueblo que tiene que arrepentirse y entrar al reino de los cielos. Jesús vino a decirle a la gente que sí había una respuesta divina para el sufrimiento y para la necesidad. Jesús vino a acercarse a la gente para sanar no solamente físicamente, sino también el alma y el corazón de las personas. Amén. Gloria a Dios. Mateo dice que Jesús iba por todas partes. No iba Jesús seleccionando qué lugar o qué no. Jesús iba por todas partes. Y en el versículo 36, aún a pesar de todo eso, ve a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. No solamente era la cantidad de personas que seguía a Jesús desde lejos, sino era la gente que Jesús había visto en el camino por todas esas ciudades por las que Él fue. Toda esa gente cansada, toda esa gente afligida, toda esa gente extraviada, toda esa gente a la cual nadie se quería acercar, y Jesús sí pudo ver. Y a pesar de ese ministerio inagotable de Jesús, a pesar de todo lo que Jesús hizo, aún Jesús dijo que la mies era mucha. Los evangelios hablan de Jesús sanando y predicando. Y Marcos es un evangelio especial que presenta a un Jesús en acción.
el Jesús que hace, el Jesús que va, el Jesús que atiende, el evangelio del Cristo como siervo, el que está sirviendo siempre. Y a pesar de todo lo que Jesús hizo, las personas seguían siendo muchas. La necesidad no menguaba. La gente seguía sufriendo. La gente seguía extraviada porque no había personas para atenderlos. La mies era mucha. Es necesario que veamos, hermano, que la mies sigue siendo mucha. No ha menguado. Y podemos pensar que hay tantas iglesias en este estado, que hay tantas iglesias en esta región y que la necesidad está siendo atendida. Pero la verdad es de que aún la mies sigue siendo mucha. Hoy vemos nosotros en los centros comerciales y en las grandes tiendas abarrotadas de gente que no tiene esperanza, gente que vive con el temor del virus, gente que vive con esa extrema ansiedad por todo lo que está sucediendo. La mies sigue siendo mucha. No es necesario a veces salir del país para darnos cuenta de cuánta gente está sufriendo. Es necesario abrir los ojos y ver que la necesidad está aquí, está allá, está en todo lugar, está en este estado, está en esta ciudad, está en este vecindario, aún esta iglesia está en todo lugar, porque la mies es tan grande, es tan inmensa, que no hemos logrado atender las demandas de las personas. No podemos simplemente cerrar nuestros ojos a la necesidad. Es necesario ver su sufrimiento, pero también es necesario ver que la mies es mucha, a pesar de todo cuanto hagamos. Aleluya. Después de ver la gran cantidad de personas y a pesar de su gran ministerio, Jesús se da cuenta de otro factor triste: los obreros son pocos. El contraste es tan radical. Mientras que por un lado la mies es mucha, por otro lado los obreros son pocos. A unas millas de donde estaba Jesús, en Capernaum, estaba Jerusalén y su imponente templo judío. Un templo que en los tiempos de Jesús, después de haber sido restaurado por Herodes, llegó a ser una de las maravillas de esa época. Un templo impresionante, impresionante. Y los judíos se enorgullecían y se maravillaban de esa obra tan impresionante y tan grande. Ahí en ese templo se ofrecían los sacrificios a Dios conforme a los mandatos. Los sacerdotes se encargaban de presentarlos día tras día. Y la sociedad judía se congregaba para presentarle a Dios de manera celosa todo lo que Dios demandaba. Los sacerdotes guardaban el templo de una manera celosa. Cuidaban el oro, cuidaban las columnas, cuidaban el altar y lo cuidaban todo completamente porque era el gran templo de Dios. Pero en ese cuidado habían terminado por descuidar lo más importante: las personas. Esta nación, que como usted recuerda, fueron llamados a hacer luz a las naciones, testigos de Dios ante otras naciones, se habían olvidado de su llamado a llevar las buenas noticias de Dios. Se escondieron en su templo, lo cuidaron, lo guardaron y no salieron de su templo porque no querían contaminarse, porque no querían mancharse con el pecado de las personas, porque no podían ellos sacrificar o hacer sacrificios o acercarse a su Dios. En la búsqueda de su Dios, huyeron de su responsabilidad ante el pueblo. Tanto querían cuidar su templo que se olvidaron de las personas y padecieron la enfermedad más triste que ha llegado a la humanidad y a la iglesia: la indiferencia. No hicieron nada ante la necesidad de las personas. Estaban tan guardados en su templo, que lo cuidaban tan celosamente, que no les importó salir y ver el sufrimiento de la gente. Que no les importó salir y ver a las personas que ocupaban escuchar una buena noticia. Estaban guardados ahí
Y Mateo nos presenta el contraste con Cristo, quien no se sentó en el templo para recibir adoración como Él lo merecía, porque Él es el Hijo de Dios. Él podía simplemente sentarse y que todos los sacerdotes le sirvieran. Él podía incluso haber hecho que el imperio romano le sirviera y le adorara, pero no hizo eso. Jesús entendió que la importancia principal no era construir reinos, sino servir a los súbditos. No era construir palacios, sino restaurar vidas. No era cuidar el tesoro del templo, sino rescatar a la humanidad, que es el verdadero valor a los ojos de Dios. Aleluya. ¿Ve usted el contraste? Los sacerdotes eran muchos, pero no hacían nada por atender a las personas en la obra de Dios. Sin embargo, Cristo, junto con ese pequeño grupo de seguidores, sí decidió atender la necesidad. Y aún a pesar eran tan pocos para una obra tan grande. La iglesia no está tan distante de parecerse a esa situación de los judíos. El teólogo John Stott escribe en su libro Cristianismo Contemporáneo que la iglesia ha caído en dos extremos. Por un lado, dice él, la iglesia es llamada a ser santa, a estar separados de Dios, separados del mundo, congregados para Dios. Y por otro lado, la iglesia ha caído en una mundanalidad, se ha adentrado tanto al mundo que ha terminado pareciéndose al mundo. Y dice John Stott, ninguno de los dos extremos es lo que Dios quiere para nosotros. Dice este escritor, Dios quiere una iglesia que sea una iglesia santa, mundana. Es decir, sí, separados del pecado y del mundo, pero que nos metamos entre la gente, que caminemos entre ellos sin adaptar o adoptar el estilo de vida del mundo, sino atendiendo sus necesidades, que es el llamado de la iglesia. Una iglesia que se atreva a seguir los pasos de Jesús, caminando entre aquellos olvidados, caminando entre aquellos despreciados, caminando entre aquellos que nadie escucha y que nadie ve, caminando entre aquellos que son olvidados por la sociedad. Es necesario que la iglesia despierte y que se atreva a ver que aún a pesar de todo el esfuerzo, los obreros siguen siendo pocos. Es triste, hermano, encontrar iglesias donde son tan pocas las personas que se atreven a servirle a Cristo. Es fácil, hermano, encontrar gente dentro de las iglesias que no quieren hacer absolutamente nada por servir. Y entonces, dentro de las iglesias, encontramos un grupo de rebeldes que se atreven a escuchar la voz de Dios y a predicar, a testificar, a enseñar y a servir. Encontramos gente dentro de las iglesias que de una manera irreverente escuchan la voz de Dios y se atreven a dejar su comodidad, se atreven a dejar su tranquilidad para atender la necesidad de las personas. Pero son pocos los obreros. La gente no quiere saber nada de servir. La iglesia no quiere saber nada de la mies. La vemos desde lejos, porque no es parte de nuestra vida. No queremos cargar sus problemas, no queremos atender sus necesidades y tampoco estamos interesados en servir. Y mientras tanto, Jesús sigue diciendo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Lo último que Jesús dijo a sus discípulos en este pasaje fue que ellos tenían que orar al Señor de la mies. Tenían que orar al dueño de la obra. Es interesante que ni aún eso podían hacer los judíos. Después del sermón del monte, Jesús les reclama a esos judíos por hacer grandes oraciones en las plazas, en los lugares públicos, pero no oraban ellos por la necesidad dentro de la mies. Es contrastante que con la revelación de Dios que ellos tenían, no pudiesen siquiera hacer lo más mínimo, que era orar por la necesidad del pueblo. No se puede, hermano, tener una experiencia con Dios y permanecer quieto.
No se puede, hermano, tener una revelación de Dios y quedarnos sentados pasivos. No se puede, hermano, decir que seguimos a Jesús sin seguirle de cerca y ver cómo Jesús vio y sentir lo que Jesús sintió y hacer lo que Jesús hizo. No es posible decir que hemos sido encontrados por Cristo y permanecer inmóviles ante la necesidad de las personas. Los judíos no hicieron nada con lo que tenían. Habían recibido la revelación de Dios en aquel monte Horeb. Tenían las tablas de la ley, tenían los mandamientos y tenían el gran templo que fue lleno de la gloria de Dios cuando fue ofrecido a Dios. Pero oraban tanto por ellos mismos porque estaban más interesados en su propio reino que en el reino de Dios. ¿No es verdad que la iglesia ha cambiado su panorama? Que estamos más interesados en nuestras necesidades y que nuestro reino crezca. No estamos más interesados en ser bendecidos por Dios que en orar por el reino de Dios. Queremos que nuestro reino crezca, queremos que nuestro reino personal no sea conmovido, queremos que a nuestro reino personal no le falte nada, pero no nos interesa orar para que al reino de Dios entren todas esas personas que nunca han escuchado del evangelio. No nos interesa orar para que al reino de Dios entren todos aquellos que nunca han escuchado las buenas noticias. Así estaban los judíos enfocados en ellos mismos. Por eso Jesús les dijo: rogad, clamad, suplicad para que Dios envíe obreros. Tienen que clamar. Amén. Gloria a Dios. Y esa orden que Jesús dio a los discípulos es una orden que nos da a nosotros como la iglesia. No es un acto que hagamos solamente de vez en cuando. La forma verbal es una oración diaria y constante, porque todos los días hay necesidad en las personas. No es algo que hagamos o debamos de hacer cada que nos acordemos. Es algo que tenemos que hacer día tras día mientras haya necesidad en este mundo. Pero tampoco podemos orar y quitar nosotros nuestra propia carga. Porque podemos nosotros orar y decir: Señor, envía personas a suplir la necesidad. Señor, envía a tal hermano a que responda al llamado. Señor, quitando nosotros nuestra propia responsabilidad de él. Lo segundo que hizo Jesús después de decir a los discípulos que tenían que rogar al Señor de la mies fue en el capítulo 10, cuando los reúne a los 12 y los envía a suplir la necesidad. No solo basta con orar, porque la necesidad es tan grande que tenemos que ir. No basta simplemente con orar, sino que también tenemos que atender nosotros la necesidad. Tenemos la responsabilidad de ir a la mies. Amén. Tenemos la necesidad de mezclarnos con esos obreros atrevidos que ven el dolor en el pueblo. La necesidad es tan grande alrededor de nosotros que no podemos simplemente quedarnos en oración sin atenderlos. Jesús envía a los 12 a atender la necesidad. Y Jesús nos envía hoy a nosotros a predicar acerca del reino, a enseñarle a la gente la buena noticia que tenemos, a orar por las necesidades de las personas, a clamar y ponerlos delante de Dios, a fortalecer la fe del débil. Nos llama Jesús a ir a las personas que están llorando, a ir a las personas que están sufriendo y seguir clamando día tras día para que Dios escuche, para que Dios envíe, para que Dios recuerde a su pueblo. Seguir orando mientras que hacemos, seguir clamando mientras que vamos, seguir a nosotros en esa oración incisiva ante nuestro Dios, mientras que nosotros mismos somos testigos ante un mundo que ocupa escuchar las buenas noticias que nosotros tenemos en Cristo Jesús. No podemos nosotros quedarnos guardados en el templo. Dios no nos hizo para guardarnos en el templo. Dios nos hizo para salir a atender la necesidad en la mies.
Dios nos hizo para predicar, Dios nos hizo para testificar, Dios nos hizo para anunciar. Dios nos llama a salir de las cuatro paredes y anunciarle al mundo que tenemos una buena noticia hoy. Mira, hermano, hay un mundo sin esperanza y hay cristianos con esperanza que somos tan egoístas que nos la guardamos para nosotros. Hay un mundo con tantas malas noticias y hay cristianos con tan grandes y buenas noticias que hemos terminado siendo egoístas para guardarlas para nosotros. Es necesario salir. Es necesario ir, es necesario predicar a nuestras familias, es necesario predicar a nuestros vecinos, es necesario ver la necesidad de ellos y responder al llamado hoy. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. No hemos logrado atender tanta necesidad. A pesar de tantos años, la mies sigue creciendo y nos seguimos quedando guardados en nuestras iglesias. Maggie Groban, una mujer inglesa que estudió leyes, ella llegó a ser profesora en una universidad. La historia de ella dice que un día, mientras que todo en su vida estaba perfectamente bien, un día que ella visitaba el Cairo, dice que vio a lo lejos mientras que caminaba un niño pequeño, semidesnudo, que se escondía detrás de un basurero. Ella le llamó para que viniera y el niño huía porque había sido abusado, porque había sido abandonado. Era un niño que tenía hambre, que estaba solo y que estaba desamparado. El corazón de Maggie se conmovió a tal forma que lloró y lo dejó todo por atender la necesidad. Dejó su carrera, dejó su estudio, dejó su comodidad, dejó su estilo de vida y se fue al Cairo a abrir un orfanato. Y empezó a juntar a todos los niños abandonados en el Cairo. Mamá Maggie, como es conocida, se compadeció, porque ella vio la necesidad, la sintió, la experimentó. Sabía que era tanta necesidad que tuvo que hacer algo para atenderlo. Y decidió dejarlo todo por servirle a los niños. Jesús dijo al ver tantas personas con tanto dolor: la mies es mucha. La mies es mucha. Es necesario hoy, hermano, que abramos nuestros ojos y veamos la necesidad en la gente. Es tan simple como prender las noticias. Es tan simple como pasar por las calles y ver a tantos homeless. Escuchar tantas personas que están entrando en etapas de divorcio. Escuchar gente que llora por enfermedad. Ver tanta gente que vive en la droga o en el alcohol. Es fácil ver tanta necesidad a nuestro alrededor que no tenemos que ir tan lejos. La necesidad está aquí cerca. Tenemos que abrir nuestros ojos y ver que la necesidad es mucha y que son pocos los que se han atrevido a hacerlo, que son pocos los que se han atrevido a cambiarlo, son pocos los que se han levantado de su comodidad para anunciar el mensaje del reino. Es necesario que hoy la iglesia se atreva a decirle a su Señor que estamos listos para ser obreros. Amén. Es necesario que hoy la iglesia responda al llamado de Dios de los obreros a la